Si yo le contara todo lo que he vivido en estos 55 años, no me cansaría esta tarde para poder contarle a usted todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Solo quiero mencionarle una cosa que ya lo he mencionado en otras ocasiones. ¿Y sabe por qué se lo menciono? Porque la Biblia dice que si nosotros callásemos, las piedras van a hablar. Un día, en el 2010, estando ahí en Texas, en los principios del 2010, hermano, limpiando la piscina de la casa de mi hijo, agarré 3 bacterias. Y yo ya estaba en proceso de incapacitarme, porque ya el trabajo me había incapacitado por ciertas cosas, pero no tenía la incapacidad por parte del Seguro Social, pero ya tenía la cita. Y que agarro esas bacterias, hermanos, en este pie, y el pie se me pone, hermano, como que era un bloque de esos de construcción, de hinchado, rojo. ¿Y sabe cuántos tiempos estuve en un hospital? 3 meses. Y yo no veía la mía. Yo lloraba. Yo clamaba al Señor. Estaba desesperado, hermano, porque eso no me lo podían curar. Pero más sin embargo, lo único que yo poseía era fe. Era lo único que yo contaba. Y yo le pedí al Señor. Pero mire tan bello que es el Señor, hermano. Un día llegó un cirujano de esos, un hindú, y llegó solo con el bisturí. Él hizo, no detenía alojado el mal. Y lo llevó al laboratorio a analizarlo y descubrió que eran 3 tipos de bacterias que yo había agarrado en mi pie. Y yo tenía miedo que me lo cortaran, hermano. Hermano, fue una experiencia bien, ¿cómo se la pudiera yo mencionar a usted? Una experiencia bastante dura, hermano. Pero me acordé de ese cantito que acabamos de cantar. Tu fidelidad es grande. Ay, ay, ay. Y clamé al Señor. Y mire, hermano, me dieron adecuadamente, después de esa cirugía, me dieron la medicina correcta que necesitaba para esas bacterias. Y ya llevaba 3 meses. El único consuelo que me daba era mi Dios y mi esposa, que ahí estaba siempre. Pero hermano, una noche, Dios me habla a las 3 de la mañana con una voz tan bella, tan dulce, y me dice: hijo, tengo todo en control, no te preocupes. Ve a mi pueblo. ¿Y sabe cuál era ese pueblo? Ustedes, hermano. Ve y predica fe. Inyecta fe a mi pueblo. Que yo soy el de ayer, soy el de ahora y soy el de mañana. En la mañanita, como a las 6, me visita un ángel vestido de mujer. Me llevó una palabra, hermano, que hizo, hermano, que yo me sintiera como que estaba en las nubes. Pues ese mismo día, hermano, a las 10 de la mañana, llega el doctor a preguntarme que si yo tenía aseguranza, cobertura. Y déjeme decirle que no tenía ninguna cobertura porque no tenía el tiempo para retirarme, no tenía Medicaid, yo no tenía Medicare, no tenía absolutamente nada. Solo lo que tenía era fe, hermano, porque necesitaba 25 pastillas para que me cicatrizara el pie. ¿Y sabe cuánto valía cada pastilla? $350.
dólares. No tenía trabajo, estaba incapacitado, no teníamos ninguna cobertura, pero hermano, cuando tú tienes un Dios poderoso, hermano, cuando tú tienes un Dios vivo, un Dios que se manifiesta en lo imposible, hermano, que todo lo imposible, Él lo hace posible, hermano. ¿Sabe qué sucedió? Que a la media hora ya habían encontrado el lugar, la farmacia que iba a suplir la necesidad que yo necesitaba. Y ellos dieron la medicina, hermano. Pude salir con un pronóstico, hermano, bastante reservado. Los doctores me dijeron antes de salir que posiblemente yo ya no iba a caminar bien. Que posiblemente yo me prohibían manejar. Pero esa no era la palabra del Señor, hermano. Salí, hermano, en silla de ruedas, hermano, luego en muletas, hermano, y mi esposa pasó en la tarde al lugar donde nos iban a dar la medicina, fuimos a traerlo, y sabes una cosa, que al mes de haber sido dado ese pronóstico y yo haber salido del hospital, agarramos viaje de Dallas, Texas, hasta California, manejando, hermano, cuando el doctor dijo que yo ya no iba a manejar, hermano. Por eso le doy gloria, honra al Dios vivo, porque sus promesas son fieles, eficaces para hoy día, hermano. Aleluya, hermano. Por eso te digo, hermano, yo no te voy a recomendar otra cosa, nada más que sea el poder de Dios, hermano. Y qué lindo los cantos que cantamos ahora. Tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de tu poder, Señor. Tengo hambre de tu fragancia, Señor. Ay, hermano, qué lindo, hermanos. Pero bien, hermanos, todo esto fue un tip para usted, una propina para usted, hermano. Guárdelo, atesórelo, porque no es de esto que vengo a predicar, hermano. Nomás por la ocasión, hermano, porque la ocasión, el canto, el testimonio, hermanos, y todo lo que ha sucedido alrededor, hermanos, se dio para esto, hermanos. Muy bien, hermanos. ¿Sabe usted, hermano, cuántos millones de habitantes hay en la tierra? ¿Hay alguien que tenga el conocimiento cuántos habitantes tenemos en la tierra? Hace un par de años, quizás más de 2 años, según las estadísticas, habían 7,000 millones de seres humanos sobre la tierra. Bueno, eso sin contar los extraterrestres. 7,000 millones de personas sobre la tierra. Pero eso ya fue ya hace varios años atrás que dieron esa estadística. Póngale que, hermanos, que hay unos 9,000 millones de habitantes sobre la tierra. ¿Y sabe usted cuáles son los países más poblados? India, con aproximadamente unos 750 millones de habitantes, y la China con otra proporción igual, hermano. Solo aquí en Estados Unidos el año pasado dijeron que habíamos 350 millones de habitantes contados, hermano. Y póngale a todos los países, hermano. Son millones de habitantes que habitan la tierra, hermano. Y ahí estamos nosotros. Hay millones, hermano, de estas personas, hermano. Pero también, hermano, hay millones de personas, hermano. Muchas personas que en esta tierra solo existen. ¿Cuántas personas? Y aún hasta el pueblo, hermano. Hay millones de cristianos que nomás, hermanos, existimos en esta tierra, pero no vivimos. Y usted dirá que está hablando este hermano. Porque déjeme decirle, vivir es una cosa y existir es otro.
Hay muchas personas, millones, que solo existen. Le digo esto, ¿por qué? Porque en la Biblia encontramos promesas bellas, dignas, como dijimos, en la cual dice que nosotros, los cristianos, los conocedores, los que tienen compromiso, los que se han comprometido en el Señor, no solo existen, sino que viven una vida plena, abundante de bendiciones, hermano. Y una cosa es existir y otra cosa es vivir, hermano. Que le quede claro, porque quiero hablarle de esto en esta tarde. Y de estos hay millones, hermano. Hermanos, yo conozco personas, hermano, que han vivido más de 50 años sobre esta tierra. Y han vivido 5, 6 décadas. Y viven amargados, frustrados, sin ningún ideal. Porque no se trazaron metas, proyectos. Y viven, hermanos, solamente por vivir, no más por existir. Me recuerdo, había un tío mío, primo hermano de mi papá, que ese señor era famoso por sus hazañas, pero no eran hazañas buenas. Usted bien sabe que la gente alaba cuando otra persona es malandra. Se hacen los regaderos y lo tienen como un héroe a una persona malandra. Y ese señor era famoso por eso, ese tío mío. Nunca me gustó. A él nunca le decían el nombre, le decían el generalito. Y él se ganaba la vida bajando cocos. Trabajaba para una hacienda que se encargaba del cultivo de cocos. Y ese era su trabajo de todos los días. Subirse a los cocos, bajarse a los cocos, todos los días. Que yo creo que él ya dormido se subía a los cocos, hermano. Y así pasó su vida. Sus hijos, sin ningún propósito. Pero lo que quiero decir, que él llegaba siempre a su casa. Y solo lo que él llegaba era a contar sus hazañas. Porque él era un viejito pícaro con las mujeres. Si yo les contara lo que él hacía, hermano. Yo creo que usted les tierra, se pusiera a reír y no se callara de reír, hermano. Porque era un hombre que ay, hermano. Pero así vivió la vida, hermano. Yo lo conocí desde que yo tengo razón. Y también lo vi morir. Y murió de una manera, hermano. Bajando cocos, así se murió. Se subió al coco, al palo de coco, y arriba en el palo de coco había unas culebras que son bien delgaditas, pero venenosas. Y no se fijó porque esas culebras son bien verdes, que se confunden con la vegetación. Pues arriba a cortar el coco iba cuando a la culebra lo pica. Y él en su desesperación, porque él sabía que lo había picado, no se bajó, sino que se tiró arriba el coco. Y hay cocos que, hermano, son altos. Hermano, allí terminó su vida. Vivió una vida solo por existir, hermano. Y allí solo quedaron las leyendas, las famosas leyendas del generalito. Pero fue una vida disipada, tirada, hermano, ¿verdad? Y hay muchos millones. Y déjeme decirles que es muy triste, hermano. Es muy triste ver a pueblo de Dios, hermano, que no han alcanzado sus propósitos, no han alcanzado metas, hermano. ¿Sabes por qué? Porque han buscado muchas veces la vida en los lados equivocados, hermano. Y pueblo de Dios, hermano. Y hermano, es muy triste ver estos cristianos, hermanos, que no tienen una vida abundante como nos prometió el Señor Jesús. Muy bien, mire lo que dice este texto, hermano. Se lo voy a leer, si quiere búsquelo, y si no lo quiere buscar, pues solo escúchelo. Mire lo que dice este texto. En Apocalipsis 3:1. Apocalipsis 3:1 nos dice de la siguiente manera, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y él dice: conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Padre Celestial, gracias en esta hora. Padre bendito, abre los corazones, Señor, en esta hora. Padre Santo, que seas tú, Espíritu Santo, en esta hora. Que seas tú, Espíritu Santo, no mi boca, no mi mente, sino que tú, Espíritu Santo. Padre, que esta palabra quede esculpida en el corazón de tu pueblo. Y Padre, seas tú quien la imparta. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén y amén. ¿A cuántos les gustan soñar, hermanos? Sinceros, ¿a cuántos les gusta soñar, hermano? Y déjeme decirle, ¿usted cree que soñar es pecado? No, hermano. De ninguna manera, hermano. Porque si nosotros dejamos de soñar, morimos, hermano. Morimos. Entonces, se vale soñar. Me acuerdo cuando yo era un jovencito. Y hermano, yo tenía mucha inteligencia. Que a la edad de que estaba en 3er grado, hermanos, yo le podía los números romanos, los decimales, la raíz, gramática. Porque hermanos, en aquella época, hermanos, un 6º grado ya de los años 50, 60, hermano, mucho que mejor que un bachillerato de ahora, hermano. Porque desde el primer año, hermanos, usted aprendía a leer, hermano. Y ahora yo veo aquí en las escuelas que hay niños que llegan hasta el 6º grado y no saben ni leer. Entonces yo tenía muchos sueños, hermano. Yo soñaba con ser un contador de libros, de meterme en los números, porque hermano, a mí me gustaba la aritmética, me gustaba la matemática y era bueno para los números. ¿Quién me paraba todos los años que llegaban las clausuras y que llegaba de agarrar el certificado del año? Yo pasaba con excelencia, hermano. Y no que me esté echando flores, hermano. Tenía muchos sueños, hermano, ¿verdad? Y como le dije, vale la pena soñar, hermano. Entonces, le quiero predicar, como le dije, ¿vivimos o solamente existimos? Sabe que la Biblia está llena de historias, hermano. Historias bonitas. ¿A cuántos les gusta la palabra, hermano? ¿A cuántos les gustan las historias bonitas de la Biblia, hermano? Hermano, es que son vida, hermano. Son vida. La palabra de Dios es vida, hermano. Y cada vez que vamos a esas historias bellas y hermosas, hermano, yo creo que hasta la piel se nos enchina, como dice el dicho, hermano, al solo ver, hermanos, de la fidelidad de Dios, hermano, como cantábamos hoy, hermano. De ver esas historias, han habido mujeres, hombres, hermanos, que fueron grandes, hermanos, que nos han dejado legados, hermanos, dignos de imitar, hermanos. Ay, hermano, cuando vamos a la vida de estos grandes hombres, yo le pudiera citar a Moisés, hermano, a Abraham, hermanos, le podía citar a un Josué, le podría citar a José, le podría, de tanto, hermanas, historias de profetas, de voceros de Dios, hermano, que nos dejaron un digno legado, hermanos, el cual digno de imitar, hermano. Pues en esta tarde, hermanos, yo quiero hablarle de un personaje que habla la vida. ¿Cuántos han oído mencionar de Jabes? Mire, la historia de Jabes se encuentra en 1 de Crónicas 4, 9 y 10.
Jabes era un varón, hermanos. Hubieron muchos hermanos, muchas hermanas en su vida. Y él era uno de por ahí de los intermedios. Pero él era el único en la familia, hermano. El único en la familia que verdaderamente temía a Jehová, Jabes. Y este hombre tenía sueños, hermano. No tenía nada, no poseía nada, pero tenía sueños, Jabes. Él soñaba, hermanos, tener una tierra, una propiedad, tener la protección de Dios. Soñaba que su familia pudiera tener dónde, como dice el dicho, como decimos nosotros, dónde caer muerto, ¿verdad? Porque él no poseía nada, pero sí poseía una gran fe en el Señor, hermano. Él sabía quién era Jehová su Dios. Y entonces él tenía esos sueños, ¿verdad? Que Dios lo bendiciera de una manera muy especial, hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, y sabe, hermano, que venía este hombre aún del dolor, hermano, porque sabe qué significa su nombre. Jabes significa dolor, porque dice la Biblia que su madre lo parió con dolor y por eso le puso ese nombre. Entonces era un hombre común y corriente como usted, pero que él soñaba en que Dios lo bendiciera de una manera muy especial. Como le digo, si usted quiere saber de la vida de Jabes, lea Primera de Crónicas 4 del 9 al 10. Ahí está la historia de él. Dice que Jabes tenía un sueño. Y cuando uno deja de soñar, hermanos, como dije al principio, empieza a morirse. Cuando deja de fijarse metas, deja de crecer. ¿Cuántas jóvenes, y esto va con ustedes, cuántas metas ustedes jovencitos se han trazado en su vida? Metas para su bienestar, como por ejemplo, como lo que le dije, yo quería estudiar, yo quería ser un contador, pero desgraciadamente a mí no me dieron apoyo para hacerlo. Entonces, cuando dejamos de fijarnos metas, hermanos, en la vida, dejamos, hermanos, de crecer. Porque, ¿qué pasa si nosotros no nos fijamos metas? Nuestra vida se diluye. Y entonces solo existimos y no vivimos, hermanos. Entonces, como mujeres, como hombres, debemos de trazarnos metas, hermanos. Una meta, hermanos, y gracias a Dios que nosotros tenemos la ayuda de un Dios todopoderoso, hermano, que Él esté en control de cualquier meta en la cual usted se enfoque. Si usted quiere estudiar, usted quiere ser doctor, usted quiere ser esto, quiere ser lo otro, hermano, trácese la meta, trabaje por esas metas, ponga el empeño a esas metas y usted va a crecer de una manera muy especial, hermano. Tanto en la vida espiritual también, hermano. Entonces déjeme decirle que el primer secreto, y le voy a hablar de los secretos de Jabes, era su capacidad de soñar. Y este hombre tenía la habilidad de ver sus deseos, comprometerse con ellos, y esta era uno de sus secretos, hermano. Fíjese que el primer secreto de Jabes, o el sueño de él, es una evidencia del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, porque así lo dijo Amós. Pero mire, hermano, sin embargo, a mucha gente le han robado el poder de soñar. A mucha gente le han robado el poder de soñar, hermano.
Y yo no voy a hablar de nadie más, que voy a hablar de mí. Como le dije, yo tenía el sueño de ser un contador, de trabajar en empresas. Tenía ese sueño, pero sabe que a mí ese sueño me lo truncaron, me lo robaron. Porque en la casa había una política. Mi papá, un campesino, analfabeto, no sabía leer, no podía escribir. Cada vez que le tocaba hacer un papel o algo importante tenía que poner su dedo, porque no sabía. Y para él, sus hijos, estaba bien que allá en aquella época de los 50 y 60 se ganaran la vida trabajando en el campo. Allá hay un instrumento para cortar el zacate y la mala hierba que le dicen cuma. ¿Y sabe cuál era la profesión esa que le decían el que se quedaba a trabajar eso? Ah, tú quieres ser cumero. Y esa era la política de mi papá. Y él sabiendo, yo pidiéndole, yo quería seguir estudiando. Pero no, sacase el sexto grado, ya cuando hasta el sexto grado le daban a uno. Ya saliste del sexto grado, dedícate a trabajar. Yo saqué el sexto grado como a los 14, creo, años. 13 o 14, por ahí así. No me recuerdo. Y la otra política por parte de mi mamá, ¿sabe cuál era? Vete donde tu tío Pablo y aprende oficio. ¿Quién era mi tío Pablo? Un señor que tenía un taller de mecánica. Y allí pues todos los sobrinos, toda la familia allí iba a parar al taller del tío Pablo a aprender a mecánica. ¿Y saben lo que se aprendía allí? Al chupe. Eso era lo que se aprendía ahí. Entonces, ¿qué pasó con mis sueños? ¿Qué pasó con mis metas que yo quería empezar, enfocarme en esas metas? No pude, hermano, por falta de recursos, hermano. Había que ir a trabajar, había que ir a hacer eso para llevar dinero de ayuda a la casa. Porque en aquella época, hermano, olvídese, hermano, cuando usted empezaba a trabajar, que era un adolescente, a usted no le dejaban ni un centavo. Todo lo que ganaba era para la casa. Solo me dejaban 2 pesos. 2 pesos para que me comprara un refresco en toda la semana. Se me robó. Se me robó mi sueño, mis metas, me lo robaron, hermano. Luego me voy a la capital. En la capital empiezo a trabajar. Ay, hermano. ¿Y qué hizo mi tía? Meterme al cuartel. A estar 2 años metido en el cuartel. Después de esos 2 años que presté mi servicio militar, te vas a la policía. A una policía que le decían la choricera. Dígale que no estoy. Empecé, hermanos, a estudiar de noche. Me recuerdo el colegio se llamaba Ramón Uriarte, donde empecé a estudiar el primer año de tenedor de libros. Estudié el primer año, pero con qué sacrificio, hermano. Con qué sacrificio. Yo amanecía a las 6 de la mañana a veces, doblado en la silla con los deberes ahí que se iba y la taza de café toda helada ahí. Llegó el tiempo, hermano, solo llegué hasta el segundo año. Ya no pude, hermano, seguir estudiando por falta de recursos y me robaron mi sueño, hermano. Luego después conozco a mi esposa y me caso. Ay, ay, ay. Ya no se pudo, hermano. Entonces nos roban, muchos hermanos nos roban los sueños, hermano. Muchos nos roban las metas, hermanos.
Y entonces, hermano, cuando eso sucede, hermano, vive una vida, hermano, vacía, hermano, que vive nomás que existe nomás por existir, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado que no le roben a usted sus sueños, hermano. Porque le dije a mucha gente, le han robado el poder de soñar. Mira, hermano, una de las diferencias entre vivir y existir es ese poder que tenemos para poder soñar y soñar despiertos. Soñar despiertos, hermano, ¿verdad? Y el segundo secreto de Jabes, ¿sabes cuál era? Que este hombre tenía una fe creciente. Él tenía una convicción y una confianza profunda en Dios, hermano. Eso era algo bello que este hombre tenía, que tenía una fe creciente, tenía una plena seguridad, una plena confianza que al Dios que le pedía, al Dios que buscaba, lo iba a respaldar y no lo iba a dejar solo. Esa fe creciente, hermano. Hermano, ahora déjeme decirle una pregunta a usted. ¿Cómo está su fe, hermano? ¿Qué clase de fe tiene usted, hermano? Dígame. Hermano, yo creo en Dios. Yo sé que Dios es bueno. Yo conozco a Dios. ¿Pero realmente conoce a Dios usted? ¿O solo de nombre? El hermano Elmer nos predicó el domingo pasado acerca de fe. De una fe creciente, hermano. Es que, hermano, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Digamos lo que digamos, hermano. Venga usted aquí a la iglesia, hermano. Que solo venga y se siente allí, hermano, y escuchó la palabra y luego se va con su conciencia tranquila. Yo ya cumplí, fui a escuchar palabra de Dios. Y no hay compromiso, hermano. Y sabe una cosa, hermano, que son millones de cristianos hoy en día en las iglesias, saltando de iglesia en iglesia, tratando de calmar su conciencia, que creen que esto se trata de venir a escuchar la palabra y sentarse y luego irse y luego el otro domingo regresar, o los días que hay servicio regresar, y llevan una vida así que se diluye y solo existen y no viven. ¿Qué clase de fe llevamos, hermano? ¿Una fe viva? ¿Qué clase de convicción tenemos, hermano? A Dios yo no lo he visto, hermano. O dígame usted si usted ha visto a Dios. Moisés no vio a Dios. Moisés vio la gloria de Dios, hermano, caer en aquella zarza en el monte, hermano. Porque si un ser humano ve a Dios, cae muerto, cae fulminado. Entonces, ¿cómo está su convicción? Yo a Dios nunca lo he visto, pero yo sé que Él es real. Yo sé que Él es vivo, porque lo creo, hermano. Porque he visto en muchas circunstancias, hermanos, el poder de Dios, hermano. Entonces, hermano, ¿qué clase de fe en la cual usted se desenvuelve? Todos gritamos, yo creo. Pero realmente creemos, hermano. Hermano, yo no te estoy juzgando. Yo lo que quiero es que cada uno de ustedes tenga sueños, así como los tuvo este Jabes, pero que sean sueños en las cuales, hermano, nos llenemos de fe. Saber que todo lo que le pide al Padre, Dios lo va a hacer.
Pero mire, a veces tenemos una clase de fe, hermanos, que vamos con alguna petición al Señor, hermanos. Y si el Señor no nos concede, si el Señor no nos hace lo que estamos pidiendo, entonces, no, pues, Dios no me quiere. Dios quizás está cansado. Dios quizás se ha ido de vacaciones. Anda jugando golf o se fue a jugar tenis. Pueblo, ¿qué clase de fe tienes? ¿Qué tanto le crees al Señor? A veces le ponemos fe a cosas, hermanos, vanas. Por ejemplo, si yo le preguntara a mi hermano Joel, hermano Joel, ¿usted cree en su esposa? Y yo sé que usted me va a decir que sí. ¿Usted cree que ella le es fiel? ¿Usted sabe que cuando llegue ella le va a cocinar? ¿Que ella no le va a fallar? ¿Que ella va a estar con usted en todos los momentos buenos y malos? Y que por eso es su compañera idónea. Y le ponemos fe a veces al ser humano, hermano. Y está bien, hermano. Está bien, está correcto, hermano. Pero es mejor tener una fe viva y creciente, hermano. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué razón? Muchas veces la fe que tenemos a veces es una fe estéril. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo se adquiere la fe? Si alguien me podría decir de cómo se adquiere la fe. De oír. La Biblia dice que la fe se obtiene del oír. Y del oír la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que escuchamos hoy en día, hermano? Discúlpeme que sea tan... ¿Cuántos me quieren, hermano? Espero que después de este mensaje no me vaya a estar esperando con un garrote allá afuera. Muchas veces, hermanos, oímos cosas baratas, hermano. Muchas veces ponemos a escuchar cosas que no nos edifican, hermano. Y yo se lo digo, yo también, hermano. Si no crea usted que porque yo soy anciano pastor de este ministerio, no tengo mis errores y soy humano, hermano. Pero muchas veces oímos cosas que no nos edifican, hermano. Oímos puras porquerías en la televisión, hermano. Si hoy en la televisión, hermano, hay personas, hermano, que hasta lloran a la par de las novelas. Ay, que el ingrato la dejó, la golpeó, le hizo esto, le hizo lo otro. Qué ingrata la mujer esa, le puso los cuernos al esposo. Porque solo eso se ve hoy en la televisión, hermano. Pura violencia. Imagínense lo que están viendo nuestros hijos en la televisión. Pura basura, hermano. Hermano, pídele a Dios que Dios te dé el hisopo espiritual para que limpies tus oídos, para que solo escuches las cosas que te edifican y que te van a hacer aumentar la fe, hermano. Por eso mucho pueblo, hermanos, hoy en día perece, hermano. Mucho pueblo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, no escuchamos. Y a veces escuchamos por este oído y por este otro oído se nos sale, hermano, se nos va. Pero, hermano, yo te insto en esta hora, como lo hacía este hombre que le estoy mencionando, Jabes. Él tenía una fe creciente, él tenía una convicción, él tenía una seguridad que lo que le estaba soñando y le estaba pidiendo a Dios, Dios se lo iba a conceder, hermano. Y yo te hago una pregunta: ¿te ha defraudado Dios en alguna ocasión, hermano? No, hermano. No. Cuando tú tienes fe y una fe viva,
una fe creciente, Dios te respalda, hermano. Dios te respalda. Por lo tanto, como Jabes, una fe viva, creciente, con una convicción de que Dios no lo vemos, pero sabemos que Él existe. Muy bien. Sigamos adelante, hermano, porque no quiero que vaya a decir este hermano Pedro, mucho habla. Además, hermanos, de él de tener una fe viva, sabías otro elemento. Había otro elemento, hermanos, en la vida de este hombre, hermanos. ¿Y sabes cuál es? Que este hombre tenía una cosa pero muy vital en su vida, y era que era un hombre de oración, hermano. De oración. Te voy a hacer una pregunta, hermano. No me la contestes, contéstala tú. ¿Te gusta la oración, hermano? ¿Te gusta la oración, hermano? Mire que solo la hermana Anita dice oración. Y no es por respaldar a su hijo Pedro. Porque ella, hermano, es una anciana que creyó en el Señor desde su juventud. Y aquí la tiene, mire, como un paladín del Señor. Entonces, hermano, ¿qué tanto, hermanos, tú oras, hermano? Si yo le preguntara a mi hermana Esther, yo sé que mi hermana Esther, me encanta estar ante la presencia de Dios. Pero sabes, hermano, triste y lamentable voy a decirlo, y no se me vaya a enojar, hermano. Yo no la traigo contra usted. Pero aquí invitamos, hermanos, a orar los mismos de siempre. Invitamos a orar, tenemos de las 7 a las 8:15, 8:20, oración aquí los martes. Los mismos de siempre. Invitamos a orar los sábados. Primero, había un obstáculo que muchos iban a trabajar a las 7. Entonces, decidimos con el hermano Pastor y mi hermano Elmer que íbamos a cambiar la oración a las 5 de la mañana. Ay, hermano, más noche. Levantarme de mañana, hermano. Mire, le digo una cosa. Uno de viejo sabe que le da pesar. Le duele levantarse a las 5 de la mañana, hermano. Cuando ese despertador a las 4:20 lo tengo puesto, suena, quiero agarrarlo a zapatazos. Los quiero quebrar. Porque duele levantarse. Hermanos, sé que a la edad de uno ya son puros ayes. Ay, mi cabeza. Ay, mi pie. Ay, mi pierna. Ay, mi rodilla. Ya duele levantarse, hermanos, a esa hora. Pero sabe que cuando se hace con un corazón abierto, sabiendo que voy a tener conexión con el Dios Supremo, que voy a estar en contacto con Él. Sé, hermanos, que estoy en comunión con Él todos los días de mi vida, hermano, cuando tenemos una vida plena en oración, hermano. Pero es algo que al pueblo de hoy en día no le gusta. Lo encuentran aburrido. Ese servicio no me gusta. A mí me gusta donde hay cantos, donde hay alabanza,
donde hay una gran predicación, eso sí me gusta. ¿Por qué, hermano, no nos gusta la oración, hermano? Si el Señor Jesús nos vino a dar ejemplo, hermano, de que Él era un hombre a pesar de ser el Hijo de Dios, pero dice que Él siempre se retiraba, se iba al monte, se iba a la montaña a orar, hermano, y siempre agarraba a Pedro y agarraba a Juan y se los llevaba, y que muchas veces tuvo que exhortar a Pedro, a mi tocayo y a Juan, porque no podían orar ni una hora. Y el Señor dice, sudaba gotas como de sangre orando. El Hijo de Dios orando, el que tenía el poder, el que tenía la autoridad, Él orando, el ejemplo que nos dio. Y nosotros como seres humanos, déjeme decirte algo, hermano, y disculpe que insista tanto en la oración, hermano, porque en realidad los líderes, los pastores, nos cansamos, hermanos, en invitarlo a usted, hermano. Ay, hermano, discúlpeme, hermano. Se me olvidó apagar mi teléfono y creo que en la familia hay cierta emergencia ahorita y quizás me quieren comunicar, pero después llamo. Entonces, hermano, disculpen, créame que no, se me olvidó bajarle el volumen. Entonces, hermanito lindo, estamos hablando que Jesús tuvo una vida de oración, hermano. Y como dije, discúlpeme por lo que le voy a decir. No la traigo contra ninguno. Pero ¿por qué aquí, hermano? Hoy en día no suceden milagros, hermano. ¿Por qué aquí, hermano, no se levantan paralíticos? Porque aquí, hermano, se ora, hermano, y muchas cosas no suceden cuando oramos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estamos desconectados con el Señor, hermano. Estamos completamente desconectados, hermano. No nos gusta. Encontramos que es un rito. Ah, no, eso es aburrido. Y sabe, hermano, que no hay mejor cosa que es estar ante la presencia de Dios, hermano. En oración, hermano. Discúlpeme, no conozco su vida. Sí conozco los que vienen a orar y conozco los que no vienen a orar, hermano, ¿verdad? Pero no les estoy tirando. Simplemente le estoy diciendo esto, hermano, porque me interesa que usted crezca espiritualmente. Me interesa, hermano, que usted tenga la conexión que debe de tener con el Señor. Mire, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Se ha fijado usted los jóvenes, hermanos, cuando andan de novios? Para tener una plena conexión con las novias, hermanos, solo falta que se manden a comprar, hermanos, una cosa para ponerse aquí el teléfono, hermano, porque, ay, hermano, pasan horas y horas y horas hablando con sus novios o sus novias. Le digo esto, hermano, porque tengo un nieto antes que se me casara. Empezaba a hablar con la novia, porque la novia estaba aquí en California y él allá en Texas. Y entonces él de allá le llamaba, hermano. Y ellos empezaban a platicar desde como las 7 de la noche, hermano, y llegaban las 3, las 4 de la mañana y ellos en el teléfono, hermano. Decían que tenían una conexión, ay. Si así fuera el pueblo de Dios para conectarse con Él, hermano. Te lo dejo en la conciencia, hermano. Muchas veces vivamos vidas diluidas, hermano. Vidas que no son fructíferas, hermano. Porque, hermano, no tenemos conexión con Dios, hermano. No la tenemos, hermano. Pero yo te insto, hermano. Y te lo quiero recalcar y te lo vuelvo a recalcar. Y si quieres llamo a la hermana Esther para que me acompañe, me acuerpe en esta petición que le hago. Hermano,
Preocupémonos por crecer espiritualmente, hermanos. Preocupémonos por vivir, hermanos, la vida plena que Dios nos da. Una vida plena en abundancia, con la libertad que Dios nos da, hermano. Discúlpeme, porque estoy hablando de esto, hermano. No le estoy hablando de profundidades, hermanos, de la Biblia. Muchas veces queremos, que me hable de los 7 sellos, que me hable de las 7 estrellas, que me hable de profundidades. Sí, está bien, está bueno saberlo y estudiarlas, hermanos, pero ¿sabes qué? Es mejor las cosas elementales de la vida, hablarles, porque esto es lo que necesitamos para crecer espiritualmente, hermano. ¿De qué me sirve que yo tenga luz, mucha luz, y no tengo fuego? No tengo fuego de conexión con el Espíritu Santo, porque hago a un lado lo más vital y elemental, que es dedicar una vida plena en oración, hermano, ¿verdad? Aleluya. Si un cristiano, mire, no tiene vida de oración, se ha desconectado su vida de la esencia de la misma. Es decir, el que no ora no tiene comunión con Dios. Y discúlpenme que se lo ponga claro, pero el que no ora no tiene comunión con Dios. Y el que no tiene comunión con Dios, su vida se diluye hasta el punto de solo existir. Hermano, desde el perfil de Jabes, vivir es igual a soñar, a tener una fe creciente y a tener una vida de oración que nos conecta con la vida misma día a día. Ahora, la pregunta, ¿estamos viviendo o solamente existiendo? Usted me dice, bueno, las dos cosas, hermano. Ahora, dejemos a Jabes, porque ¿sabe lo que sucedió con Jabes? No tenía nada. Su petición era que Dios lo bendiciera, que Dios le diera una propiedad, que le diera a él fortaleza, que le diera a él libertad para poder adorar y servir a Dios, y que Dios lo guardara de los enemigos de en aquella época. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dios lo bendijo, lo prosperó, le dio herencia, le dio posesión, y fue un hombre fructífero en su vida, que no existió, sino que vivió la libertad de la abundancia del Señor, hermano. Dejemos a Jabes, hermano. Ahora te voy a hablar de otro personaje, y un personaje muy conocido, hermano, para concluir, hermano. Te voy a hablar de Josué. Josué también nos muestra su perfil para hablarnos de la diferencia entre vivir y existir. Habían 2 secretos básicos que podemos observar en Josué. Uno, conocía su propósito y tenía un compromiso con la palabra. Él conocía su propósito por la cual fue llamado. ¿Conoces tú tu propósito, hermano, por la cual Dios te ha llamado? ¿Sabes cuál es tu propósito? Propósito de ser guerrero, de ser un triunfador, de ser un valiente guerrero, no importando cualquier circunstancia. Josué sabía su propósito y él sabía cuál era su misión. Conocía su propósito y tenía un compromiso con la palabra. Hermano, cuando la gente no conoce su propósito en la vida, está navegando sin ningún rumbo a la deriva de lo que marcan en su vida. ¿Se ha fijado usted, hermano, qué pasaría si un barco o un avión, si el avión volara sin brújula?
Sería un avión que anduviera dando vueltas en el espacio, en la atmósfera, dando vuelta y vuelta, porque no lleva brújula, porque es la brújula la que los dirige para donde van, hermano. Un barco sin brújula es un barco lo que se va a la deriva, hermano. Y un cristiano, hermano, que no tiene rumbo, que no conoce su propósito, hermano, es como un barco sin brújula, hermano. Que solo existimos porque no hay propósito en nuestra vida. Josué sabía cuál era su propósito, y su propósito por el cual había sido entrenado 40 años era de que él iba a ser el sucesor, iba a ser el valiente que iba a introducir al pueblo a la tierra prometida. Él lo sabía, él conocía su propósito, hermano. Hermano, ¿conoces tú el propósito de tu vida? ¿Sabes para qué Dios te ha llamado? ¿No más para existir o para vivir la vida plena en Él? Hermanos, ya voy concluyendo, hermano. Josué conocía su propósito. Él sabía que Dios lo había llamado a ser un conquistador, el conquistador de la tierra de Canaán. Por eso, mientras su tiempo no llegaba, él se preparaba para ello, vivía para el momento del relevo. O sea, para el momento cuando él fue ya puesto. Hermano, 40 años anduvo a la par de Moisés. Y durante 40 años, hermano, él sabía su propósito, porque era la mano derecha de Moisés. Él sabía que Moisés ya estaba viejo, que Moisés ya se había envejecido, que ya no había fuerzas en él, y él sabía que él era el que iba a introducir al pueblo a la tierra prometida de Canaán, hermano. Sabía su propósito, hermano. Así como tú, hermano, debes de conocer tu propósito. Dice la Biblia, hermanos, que por gracia recibiste, por gracia tienes que dar. Y ese es un propósito de la vida, hermano. ¿Sabe? Dios nos ha llamado para ser portavoces de su palabra, hermano. Está bonito, hermano, aquí el edificio. Jesús de vez en cuando a veces iba a la sinagoga y predicaba en la sinagoga. Pero ¿sabías que Jesús sabía el propósito de su venida? Él sabía que venía a salvar a lo que se había perdido. Y lo fue a buscar, hermanos, afuera. Lo fue a buscar a las ciudades. Anduvo en montañas, anduvo en lagos, anduvo en ríos. Él caminaba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, pregonando su palabra, hermanos. Y el Señor nos dice que nosotros hemos sido llamados para anunciar las buenas nuevas de su palabra y hacer discípulos a las naciones. ¿Cuánto lo estamos haciendo, hermano? Mire que ayer nos predicó nuestro hermano aquí, nuestro hermano, ay hermano, se me olvidó su nombre en un ratito, Bench, yo le digo Bench. Y nos predicó acerca de eso. Y fíjate que yo no me había puesto de acuerdo, yo ni sabía que iba a predicar. Y él me hizo una pregunta y yo se la contesté. Y fíjate que lo que yo le dije, lo que hablamos, era conforme a lo que iba a predicar ayer en el servicio de varones. Y era, hermano, que el propósito por el cual Dios te ha llamado es de anunciar las buenas nuevas de su palabra. Josué lo hizo. Josué vivió conforme a la palabra de Dios. Dios le dijo: guarda esta ley, guárdalo en tu corazón, guárdala en tu vida, vívela. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Que él y su casa iban a servir
a Jehová su Dios. Y mira, esta decisión la tomó a los 80 años. A los 80 años José tomó esta decisión, tomó espada y peleó para introducir al pueblo a la tierra prometida, hermano. Ahora te hago la pregunta, hermano. ¿Vivimos o existimos? Contéstate. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero antes te diré esto: cuando una persona no tiene la palabra como prioridad, dejará de vivir y empezará a existir. La Biblia nos enseña que la palabra, oiga bien lo que produce la palabra, produce vida en todo nuestro ser. Y mira lo que dijo Jesús. Concluyo leyéndote este texto en Juan 6:63. El Espíritu da vida. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. De nuevo surge la pregunta, hermano: ¿cómo estamos viviendo? ¿O solo existimos? Yo sé, hermanos, que no somos unos perfectos, hermano. Si fuéramos unos perfectos, hermano, ¿qué estuviéramos haciendo aquí, hermano? Perdiendo el tiempo, hermano, si nosotros fuéramos unos perfectos. Si a usted ya le naciera cuando se va a acostar una coronita de aquí de oro con luz, y que una luz que descienda del cielo ahí en su cama. Pero no es así, hermano. Somos imperfectos, hermano. Estamos caminando en este mundo con tantas cosas, como lo dije al principio, hermano, que nos rodean. Y es triste y lamentable, hermano, que hay millones de cristianos, hermano, que están diluyendo su vida en las cosas vanas, hermano. Que diluyen su vida en cosas que no tienen ningún provecho a su vida. Y pasan décadas y décadas y décadas, hermano, y nunca avanzan, hermano. Nunca. Te digo porque yo conozco muchas personas, hermano, muchos cristianos, hermano, que están en el mismo lugar desde cuando yo los conocí, hermano. Nunca hay un avance espiritual. Nunca hay una alegría, hermano, en sus corazones. Siempre viven amargados. Y si se les saluda, ¿cómo está? Ay, hermano, en dolor. ¿Qué le pasa, hermano? Ah, no, ni el sol me calienta. Cuando Dios ha llamado, hermano, que vivamos una vida abundante. Abundante, hermanos, en la libertad que Él nos da, hermano. Por eso estos consejos, hermano. Yo no sé, hermano, tu vida. No voy a tu casa para investigarlo. Yo no lo sé. Ponte de pie, hermano. Yo no sé cómo estás tú viviendo, hermano. Jóvenes, gente madura, ancianos. ¿Cómo estamos viviendo la vida? ¿Estamos viviendo o solo estamos existiendo? El Espíritu Santo dice en esta hora que vivamos la vida plena en Cristo Jesús y veremos sus promesas que se cumplan, porque Él es fiel. Cantábamos que Él es fiel, y sí es fiel. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que esas promesas no se hacen realidad en nuestra vida, porque realmente llevamos una vida disipada. No llevamos una vida de acuerdo a su palabra. No tenemos conexión con Él. No tenemos un compromiso con su palabra. Pero en esta hora yo te hablo a ti, hermano y hermana. ¿Vives o solo existes? Hazte un examen de conciencia en esta hora. Examina tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir hogares. Dios quiere bendecir sacerdotes. Dios quiere bendecir amas de casa. Dios quiere bendecir nuestra familia,
nuestros hijos a que sean fructíferos, a que sean soñadores y se enfoquen en metas y las busquen y las cumplan. Dios quiere todo eso, que seamos fructíferos, que vivamos la vida plena en Él. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, yo te insto en esta hora, hazte un examen de conciencia. ¿Cómo estoy yo en mi vida? ¿Cómo vivo yo mi vida? ¿Estoy viviendo bajo la voluntad de Dios y el agrado de Dios? Oh Espíritu Santo, en esta hora yo sello esta palabra, Espíritu Santo, en el corazón de tu pueblo, Señor. Padre Santo, lo que yo no dije y me expliqué, que seas tú, Espíritu Santo. Pero te pido, Espíritu Santo, que tú visites cada corazón en esta hora, Padre. Que tú llenes, Espíritu Santo, en esta hora de convicciones buenas, de convicciones en las cuales creamos que tú existes, que tú vives, que tú eres poder, que tú eres fiel en todas tus promesas. Señor, háblale a tu pueblo. Padre Santo, bendice, Padre. Oh Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu Santo. Con nuestras fuerzas no podemos. Sin ti somos como un barco que va a la deriva, sin brújula. Pero Espíritu Santo, tú eres la brújula de tus hijos. Tú eres el que dirige el rumbo. Tú eres el que dirige el camino de tu pueblo, de las familias. Oh Espíritu Santo, te pido que tú seas nuestro guiador. Te pido que tú seas nuestro consolador. Te pido que tú en esta hora llenes a tu pueblo con tu poder, con tus dones, con talentos, Padre Santo. Pero que tu pueblo, más que todo, mi Dios, es que sea un pueblo que goce las bendiciones tuyas, que viva en bendición, que viva, Señor, bajo los estatutos de tu palabra, que viva en conexión contigo, Señor, y que guarden tu palabra, Señor, como el alimento espiritual, Señor, que necesitamos, Señor, a cada día. Como ese pan que nos da energía, así es tu pan, Señor. Tu pan nos nutre, Señor. Tu pan nos da fortaleza, Señor. Nos da vigor, Señor. Tu pan, Señor, que es tu palabra, Señor. Padre Santo, permite que tu pueblo sea un pueblo de oración, Señor, que esté a cada instante y a cada momento, Señor, en conexión contigo, Padre Santo, para vivir esa vida plena, Señor, que solo en ti se puede gozar, Señor. Padre Santo, gracias en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El pueblo de Dios dice: Dios te bendiga, hermano. Gracias por ver nuestro canal. Esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.